WWE se encuentra en un periodo de negociaciones con algunos de sus talentos. Se ha hablado mucho sobre el futuro de Seth Rollins, Becky Lynch y, sobre todo, Drew McIntyre. Sin embargo, no son ellos los últimos empleados que tienen cerca el fin de su acuerdo con la compañía. Según Sean Ross Sapp, periodista de Fightful, el contrato de Natalya con WWE expira este verano, aproximadamente en 2 meses. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros de vestuario, ni ella ni WWE han iniciado una conversación para formalizar una renovación de contrato. Natalya, cuyo nombre real es Natalie Catherine Neidhart Wilson, es una luchadora profesional canadiense conocida por su trabajo en WWE. Nació el 27 de mayo de 1982 en Calgary, Alberta, Canadá, y proviene de una distinguida familia de luchadores, ya que es hija de Jem The Anvil Neidhart y sobrina de Bret The Hitman Hart. Debutó en WWE en el año 2008 y desde entonces ha tenido una carrera destacada. Es considerada una de las luchadoras más técnicas y respetadas en el ring, y ha sido una pionera en la división femenina de WWE. Ha ganado múltiples campeonatos a lo largo de su carrera, incluido el campeonato femenino de SmackDown y el campeonato de Divas. Biggie lleva apartado de la acción desde hace más de 2 años. El luchador sufrió un grave accidente durante el episodio de WWE SmackDown del 11 de marzo de 2022 después de caer sobre su cabeza tras recibir un suplex por parte de Ridge Holland en la zona de ringside. Como consecuencia, se fracturó las vértebras C1 y C6. Biggie evitó pasar por quirófano, aunque se preveía que su recuperación sería lenta. Afortunadamente, el excampeón de WWE puede llevar una vida normal, aunque todavía no ha recibido el alta médica para competir. Así lo revelaba en la más reciente actualización sobre su estado, publicada en las redes sociales. Hola a todos. Tras 2 años de exploraciones de cuello, las cosas no han cambiado. Mi C1 se ha curado fibrosamente pero no ha formado hueso nuevo. No tengo el alta médica y, la verdad, puede que nunca lo tenga. Pero tengo la bendición de estar libre de dolor, inmensamente feliz y saludable. La vida es buena, escribió Biggie. A pesar de su baja médica, Biggie ha seguido trabajando para la empresa, tanto en backstage como en programas para WWE Network o YouTube. Sin ir más lejos, el luchador fue uno de los integrantes de la mesa de comentaristas del Countdown Show previo a WrestleMania 40, en un rol que podría seguir ocupando en el futuro. Los días de Vince McMahon como accionista de TKO Group Holdings, Inc. parece estar llegando a su fin. La Comisión de Bolsa y Valores, US Securities and Exchange Commission, publicó el viernes 12 de abril de 2024 un informe en el que se revela que 3 accionistas han puesto sus acciones a la venta, incluido Vince McMahon. El que fuera máximo accionista de WWE en su momento y uno de los grandes accionistas de la fusión de WWE y UFC, ha puesto a la venta 8.021.405 acciones, que es todo lo que le quedaba tras la ejecución de 2 ventas anteriores. Este viernes, TKO cerró a $98 por acción, lo que hace que el valor actual de las acciones de Vince supere los $786 millones. En noviembre, Vince vendió aproximadamente el 30% de sus acciones, 8,4 millones de acciones, por casi $700 millones. El segundo movimiento se produjo en marzo, cuando Vince McMahon vendió el 25% de las acciones que le quedaban por $408 millones. El tercero también llegó en marzo con Vince vendiendo casi 3,5 millones de acciones por $100 millones a Morgan Stanley para completar una transacción de préstamo de margen que tomó en marzo de 2020. Con este movimiento, Vince McMahon se desvincula casi en su totalidad de WWE. La demanda de Janelle Grant, ex empleada de WWE, que se filtró en la prensa hace unos meses, derivó en la renuncia de Vince McMahon de su puesto en la directiva de TKO. Con el paso de las semanas, Vince ha vendido sus acciones en diferentes partes y se especula que una parte de ese dinero irá destinada a su defensa en los tribunales.
Vince McMahon Jr., conocido como el creador y principal impulsor de la World Wrestling Entertainment, ha dejado una marca indeleble en la historia de la lucha libre profesional. McMahon transformó lo que una vez fue un negocio regional en un imperio global, llevando la lucha libre a nuevas alturas de popularidad y éxito comercial. WWE llevará a cabo una nueva edición de su draft en tan solo 2 semanas. Se trata de un evento especial que tiene como objetivo renovar los rosters de Raw y SmackDown mediante el intercambio de talento, incluyendo ascensos procedentes de la marca de desarrollo, NXT. Desde que llevara a cabo la separación de sus marcas en 2016, la empresa ha realizado un draft anual, con la única excepción de 2022. Como viene siendo habitual, el evento se desarrollará a lo largo de 2 noches, comenzando por el episodio de SmackDown del 26 de abril, que tendrá lugar desde la ciudad de Cincinnati, Ohio, y concluyendo en el show de Raw del 29 de abril, que se celebrará en Kansas City, Missouri. Una cita que no se perderá una de las mayores superestrellas de WWE. Y es que la empresa ha anunciado oficialmente que CM Punk estará presente en ambos shows. Cabe recordar que The Best in the World regresó a la empresa, uniéndose a la marca roja. Actualmente se encuentra de baja médica tras sufrir una lesión de tríceps en Royal Rumble. Pese a su lesión, Punk ha continuado su rivalidad con Drew McIntyre, cuyo último capítulo tuvo lugar en WrestleMania 40. El escocés cumplió su sueño de convertirse en campeón mundial en un gran escenario, pero todo se derrumbó después de provocar a The Best in the World, quien había ejercido de comentarista especial durante su combate. CM Punk no solo fue el responsable directo de que Drew McIntyre cayera víctima del canjeo del maletín de Money in the Bank por parte de Damian Priest, sino que también le costó una nueva oportunidad titular en el episodio de Raw After WrestleMania. Habrá que ver qué destino les aguarda a ambos durante el draft. Hace pocos días, WWE celebró WrestleMania 40 en Philadelphia, Pennsylvania. El espectáculo más importante del año en la empresa se vio encabezado por Cody Rhodes, quien obtuvo la victoria ante Roman Reigns para ganar el campeonato indiscutido, finalizando una etapa de 2 años desde su regreso a esta compañía en 2022. La entrada del luchador profesional y actor estadounidense en la segunda noche del evento dio bastante de qué hablar por sus detalles apocalípticos. Sin embargo, los fans no se percataron de un detalle muy emotivo que The American Nightmare escondió en su atuendo, y que lo vincula con su padre Dusty Rhodes. Con la reciente publicación de varias fotografías provenientes del backstage de WrestleMania 40, Cody Rhodes utilizó su cuenta de X, Twitter, para hacer notar 2 en específico. En ellas, el luchador levanta una solapa en su uniforme de entrada que revela una fotografía de Dusty Rhodes con el campeonato mundial de, el entonces, WWF. Aquella fotografía es acompañada por un breve texto: "Querido papá, he finalizado la historia. Cody". Como explicó The American Nightmare en su regreso a WWE en 2022, Dusty celebró una victoria por el campeonato mundial el 26 de septiembre de 1977, solo para devolver el título al día siguiente por haberlo obtenido por cuenta fuera del ring. Otra fotografía que emocionó a los usuarios en redes sociales es la que WWE tomó cuando Cody Rhodes recibió el reloj de The American Dream. Durante la conferencia de prensa posterior a su victoria, Cody reveló que Triple H y Nick Khan recuperaron el reloj favorito de su padre, el cual empeñó para pagar las clases de actuación de sus hijos. Ambas autoridades de WWE hicieron este regalo sorpresa al luchador tras su combate estelar. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal Fanáticos del Wrestling.